Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGU. Soy María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra la doctora Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, Bego. Hola, Mariajo, ¿qué tal? Bueno, pues acompañándonos en esta edición está con nosotros una experta oncóloga en el tratamiento de los tumores genitourinarios, que es la doctora Lourdes García Sánchez, del Complejo Asistencial de Segovia. Bienvenida, Lourdes, a este podcast. Muchísimas gracias. Gracias, Begoña. Gracias, María José, por invitarme y por compartir con vosotros estos datos que se han presentado en el Congreso Americano de 2024. Exacto, porque hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes, como dices tú, en esta edición del Congreso Americano de ASCO en cáncer renal, que sabéis que ASCO se ha celebrado entre el 31 de mayo y el 4 de junio en Chicago. Así que, Lourdes, cuéntanos un poco qué destacas en cuanto a cáncer renal en este congreso. En primer lugar, querría destacar los datos publicados del estudio Javelin Renal 101, que como todos conocéis es un estudio fase 3 randomizado en el que los pacientes eran aleatorizados a recibir el tratamiento convencional con sunitinib versus la combinación de avelumab con axitinib. Se han presentado los datos de supervivencia global final del ensayo y estos son estadísticamente no significativos. Aunque existe una tendencia en supervivencia global en la población, tanto PDL1 como por intención de tratar, a favor de la combinación de avelumab y axitinib, estos datos no benefician a dicha combinación. Los datos de supervivencia libre de progresión sí que son estadísticamente significativos, beneficiando a la combinación experimental, pero debido a que no hay datos estadísticamente significativos de supervivencia global, no podemos recomendar actualmente la combinación de avelumab con axitinib, teniendo otras combinaciones con inhibidores de tirosinquinasa e inmunoterápicos que sí que han demostrado dicha eficacia. Oye, ¿y qué tiene de diferente este estudio para que este salga negativo cuando todos los demás han salido positivos? ¿Es el fármaco en sí o me lo pregunto siempre y no sé muy bien? La verdad es que desconozco cuál es la razón por la cual los datos de supervivencia libre de progresión sí que son estadísticamente significativos a favor de la combinación del tratamiento experimental con Avelu-Axi en comparación con sunitinib y por qué estos datos no se extrapolan a posteriori en supervivencia global. No sé si es el fármaco, no sé si es que el avelumab es un fármaco inmunoterápico que tiene menos eficacia, no sé si es que el axitinib es la combinación de estos dos fármacos no es sinérgica, eso ya lo desconozco. No sé si vosotras lo sabéis. No, no, que va, ni idea. Vale. Vale, Podemos seguir. vale. Se han presentado datos de varios ensayos en los que se analizan biomarcadores para intentar dilucidar qué pacientes son los que más se benefician de los tratamientos que actualmente administramos a nuestros pacientes. En primer lugar, se han publicado los datos del biomarcador KIM1, que es una proteína de daño renal, del estudio Emotion 010. Todos conocemos este estudio en el cual los pacientes que eran sometidos a nefrectomía eran aleatorizados a recibir atezolizumab adyuvante versus placebo. Y este ensayo pues, fue negativo. ¿Qué pasa? Que se han publicado los datos de qué pasa con esta proteína, que ya sabíamos que era un factor de mal pronóstico a largo plazo, que pacientes que tenían niveles de KIM1 alto, la supervivencia libre de enfermedad era peor que en aquellos pacientes que tenían niveles de KIM1 bajo, y esto se vio en este ensayo. Los pacientes que a nivel basal tenían los niveles de proteína alta, se veía que tenían una menor supervivencia libre de enfermedad versus aquellos pacientes que tenían niveles de proteína KIM1 baja, que tenían mayor supervivencia libre de enfermedad. Y, curiosamente, los pacientes que tenían KIM1 alta, el subgrupo de pacientes que tenían KIM1 alta en sangre, eran los únicos que se beneficiaban de administrar atezolizumab adyuvante, mientras que los pacientes que tenían KIM1 baja en sangre, los datos no eran estadísticamente significativos. ¿Y qué pasa? Pues que encima también veíamos que era un valor predictivo, es decir, que aquellos pacientes que a lo largo de su enfermedad incrementaban los niveles de KIM1, veíamos que tenían menor probabilidad de supervivencia libre de enfermedad. Y esto era independientemente de si recibían atezolizumab o placebo. La autora, que en este caso fue la doctora Albish,
comentaba que la proteína KIM-1 era un factor tanto predictivo de respuesta al tratamiento con atezolizumab y un factor pronóstico, y nos podía ayudar a monitorizar la probabilidad de recurrencia de la enfermedad en estos pacientes. Y ojo, que no solamente era eso, sino que ver qué pacientes con enfermedad mínima residual podríamos tratar exclusivamente y no tratar pacientes que no se benefician. ¿Qué pasa? Que este ensayo es solamente con atezolizumab adyuvante. Queda la duda de si también podemos extrapolar los datos al único tratamiento que tenemos actualmente aprobado como inmunoterápico para pacientes que son nefrectomizados. Es decir, ¿podemos saber que pembrolizumab, que actualmente es el único tratamiento que tenemos, puede beneficiar a aquellos pacientes que tienen KIM-1 alto? Pues esto todavía no lo sabemos y son cuestiones que no están respondidas. Pues sí, la verdad, Lourdes, que bueno, que en este ASCO es verdad que quitando un poco la supervivencia global que acabamos de comentar del Javelin, que sí que era un fase 3, realmente datos nuevos no ha habido muchos, pero sí que ha habido datos interesantes de biomarcadores, yo creo que en casi todos los tumores. Y lo cierto es que es verdad que, bueno, que la ventaja que tendría King One es que no es difícil de determinar, pero claro, no sé si se puede, como tú bien has dicho, extrapolar para todos los fármacos y realmente sería muy interesante, sobre todo en un tratamiento adyuvante donde podemos administrar tratamiento a pacientes que ya están curados, pues realmente si tienes pacientes con un riesgo muy bajo de recaída, el poder tener ese biomarcador para determinar si al paciente se le debe poner un nuevo tratamiento sería muy interesante, pero claro, nos va a volver a quedar la duda de si realmente esto se puede aplicar o se va a realizar de forma prospectiva. ¿Qué te parece más interesante en los biomarcadores que se han comentado? Un poco determinación de biomarcadores de este tipo, célula tumoral ctDNA circulante. A ver, yo creo que los datos que nos ha ofrecido la doctora Alvis con este estudio creo que son muy interesantes y se pueden poner en práctica clínica, puesto que la determinación de KIM-1 es en sangre. No hace falta tener ningún aparato de secuenciación ni ninguna técnica mucho más avanzada. Entonces, lo que nos está diciendo este ensayo es que podemos ahorrar toxicidades a largo plazo de la inmunoterapia que no son desdeñables. Es decir, tú al paciente que le sometes a un año de pembrolizumab, le estás exponiendo a un riesgo de un hipotiroidismo secundario que tenga un tratamiento sustitutivo ya de por vida, diarrea secundaria al pembrolizumab por el cual que tenga que ingresar por una colitis inmunorrelacionada, una transaminitis residual. O sea, estamos hablando que no son toxicidades que, bueno, son pocas, porque realmente la inmunoterapia, todo el mundo decimos, se tolera muy bien, sí, pero todos hemos tenido casos desgraciados y que nos han dado muchos sustos la inmunoterapia. Yo creo que el dato de KIM-1, la determinación en sangre de esta proteína, nos puede ayudar muy mucho como marcador predictivo y como marcador pronóstico de estos pacientes. Me parece Sí, un además, ensayo muy interesante. además que yo estoy de acuerdo contigo, porque lo comentamos muchas veces, Maríajo, ¿verdad? Que además en adyuvancia, no sé, Lourdes, si tú opinas igual, es como que los pacientes tienen todavía más toxicidad, que siempre a mí me llama la atención, te da la sensación, que creo que es una realidad, pero ¿no? Que en adyuvancia los pacientes tienen todavía más toxicidad que en enfermedad metastásica. Y toxicidades ya no a largo plazo, sino a corto plazo y que en ocasiones, ¿no? Pues dan lugar a fallecimientos en un paciente que se podría haber evitado quizás, ¿no? ¿Sabes si se Sí, están sí. haciendo estudios prospectivos? ¿Como pasó con CTA en vejiga o de momento están esperando un poco a ver dónde lo posicionan? Yo creo que esto de momento está bajo supervisión. Yo creo que esto no se puede, hoy por hoy tú no puedes extrapolar los datos de atezolizumab a pembrolizumab. ¿Que nos encantaría hacerlo? Claro que sí, pero yo Mm. creo que es un fármaco diferente y si lo queremos hacer, habría que hacerlo con los datos del estudio de adyuvancia de pembro. Ujú. Pues ¿Continuamos? si quieres. Venga, seguimos. Se han presentado también datos muy interesantes de biomarcadores de dos ensayos fase 3. Ya hablamos de enfermedad metastásica, del estudio CLEAR y el estudio Keynote 426. El estudio CLEAR aleatorizaba a pacientes a recibir pembrolizumab en combinación con lenvatinib versus sunitinib, y el estudio Keynote 426 aleatorizaba a los pacientes a recibir pembrolizumab con axitinib versus sunitinib. Y como todos conocemos, los datos son estadísticamente significativos a favor de supervivencia global y supervivencia libre de progresión. Pero ¿qué pasa?
Pues que no sabemos qué pacientes son los que más se benefician de la combinación de inmunoterapia con los inhibidores de tirosinquinasa. Y en estos dos ensayos se han reportado datos de sobreexpresión de PDL1, mutaciones somáticas y firmas de expresión génica. Y ni por PDL1 ni por mutaciones somáticas o secuenciación de RNA podemos determinar qué pacientes son los que más se van a beneficiar de administrar la combinación de inmunoterapia con TKI, dado que todos los pacientes se benefician, tanto en supervivencia libre de progresión como en tasa de respuestas, que duplican tanto la supervivencia libre de progresión como la tasa de respuestas. Cabe destacar que en el estudio Keynote 426, la firma genética de sobreexpresión de genes de angiogénesis se benefician más de los inhibidores de tirosinquinasa, pero es que también se benefician de la combinación de inmuno-TKI. Y es que ya sabíamos que estos pacientes que sobreexpresan genes proangiogénicos sí que tienen mejor pronóstico a largo plazo. Por tanto, ni por expresión de PDL1, ni mutaciones somáticas, ni firmas de expresión génica, no podemos conocer en la práctica clínica habitual qué pacientes son los que se pueden beneficiar de la combinación TKI con inmunoterapia, y fuera de la práctica clínica habitual no podemos determinar y excluir qué tipo de pacientes son estos. Y ya por último, se han presentado dos recogidas de datos, dos análisis institucionales de Real World Data. En primer lugar, se han recogido, se han publicado el análisis multiinstitucional de 102 pacientes diagnosticados de cáncer renal tipo cromófobo, en el cual nos intentan dilucidar qué tratamientos son los que deberíamos administrar en este tipo de pacientes, viendo que la monoterapia con inhibidores de tirosinquinasa o ya sea la monoterapia con inhibidores de mTOR no beneficia o beneficia en menor medida en comparación con los pacientes que reciben los dobletes, ya sean los dobletes de inmuno-TKI o los dobletes de TKI con mTOR. Pero es que yo creo que hay que destacar que la supervivencia global de la monoterapia son 23 meses, duplicando esta supervivencia global en aquellos pacientes con cáncer renal cromófobo metastásico que reciben el doblete. La segunda recogida de datos nos intentaba mostrar como un nuevo subtipo muy favorable de pacientes con cáncer renal de células claras según IMDC. Todos conocemos que el subtipo favorable de pacientes con cáncer renal metastásico de células claras, pues parece que puede tener una tendencia favorable a la combinación de inmuno-TKI, pero nos presentan los datos de una recogida de datos canadienses un subgrupo no ya favorable, sino muy favorable. ¿Qué características tienen estos pacientes? Pues tiene que reunir los datos clínicos del subgrupo favorable, añadiendo que el intervalo libre de enfermedad desde el diagnóstico hasta la recaída metastásica es de más de 3 años, que no existe metástasis cerebrales, que no existen metástasis hepáticas y que no existen metástasis óseas. Y aquí evalúan la supervivencia global, las tasas de respuesta, la duración de tratamiento y el tiempo a los siguientes tratamientos en función de la primera línea administrada. ¿Y qué vemos? Pues que el subgrupo muy favorable, la combinación de monoterapia con inhibidores de tirosinquinasa antiangiogénicos o la combinación de inmuno-TKI beneficia a estos pacientes. Sin embargo, parece ser que puede ser deleteria la combinación de ipilimumab en combinación con nivolumab. De hecho, existe una hazard ratio detrimental para la supervivencia de estos pacientes que reciben la combinación de ipinivo. Las tasas de respuesta también benefician a este subgrupo muy favorable cuando administramos el TKI en monoterapia o el TKI en combinación con inmunoterapia, mientras que las tasas de respuesta en aquellos pacientes que reciben la combinación de ipinivo pues es bastante menor. Los autores concluyen que en aquellos pacientes con ese subtipo muy favorable no deberíamos administrar la combinación de nivo-ipi en estos pacientes. Bueno, datos interesantes, ¿no? Yo creo que al igual que lo que se comentó en el Astras de vejiga de pacientes con afectación ganglionar, que sabemos que son pacientes de mejor pronóstico y que suelen ir mejor en su evolución, es verdad que en renal siempre tenemos también identificado este tipo de pacientes, ¿no? En los que a lo mejor la enfermedad es más indolente y que quizás el ser menos agresivo probablemente
tenga el mismo resultado en supervivencia, ¿no? ¿Cuál es tu aproximación habitualmente en este tipo de pacientes de muy buen pronóstico? ¿Depende de la edad? ¿Depende de alguna característica? Muchas veces depende de la carga tumoral, porque en pacientes que estarían incluidos, ¿no? Con metástasis pulmonares quizás subcentimétricas, incluso múltiples, ¿vale? Pero que al paciente no le produce en clínica, una estrategia a seguir, que incluso lo recomiendan las guías internacionales, es no hacer nada, es el watch and wait. Entonces, quizá que aquí en este me faltaría, ¿no? Como una rama más el ver qué pasa con esos pacientes en los que no hacemos nada. No es que no administremos un combo, sino que no administramos ni TKI ni hacemos absolutamente nada sino seguimiento. Entonces, eso es una buena estrategia también a largo plazo. ¿Qué pasa? Que a veces los pacientes se agobian cuando ves que dices, jo, es que no están haciendo nada por mí. Entonces, en ese caso, ahora ya tienes un argumento más para justificar el no administrar un tratamiento en combinación de TKI con inmunoterapia y exclusivamente dejarle al paciente con un TKI en monoterapia. Yo creo que esto nos apoya, aunque sea un estudio, un análisis retrospectivo, un análisis de real world data, pues oye, te apoya un poco más a lo que hacemos habitualmente. Sí, por eso los real world data son tan importantes, ¿no? Porque estas cosas que nunca se verían en un ensayo clínico, ¿no? Dan muchísima información. Mm, Y muy interesante de cromófobos, porque es una serie muy grande, en realidad, de 102 pacientes, que estos pacientes son mm, muy raros. Yo creo que yo como mucho uno al año, si es que lo tengo, ¿no? Es una sí. serie importante que también es interesante también un poco lo que consiguen, ¿no? Un tumor que no es respondedor a nada teóricamente, y sin embargo en esta serie, bueno, ahí van. Pues ahí vemos que en esta serie, Mm, quizá a lo mejor, al contrario que los muy favorables, quizá exacto. la monoterapia no deberíamos utilizarla, ya sea la monoterapia con TKI o la monoterapia con Entor, sino que ya te tienes que meter un poco más en faena. Utilizar un combo, ya sea con inmuno-TKI o con TKI inhibidores de Entor. Aunque realmente la mayoría de las series están tratados como, porque como al ser una serie histórica, la Claro. mayoría, creo que aproximadamente casi 60, estaban tratados solo con TKI. Entonces, claro, aunque vaya mejor el doblete, es que el doblete eran 12 o 13 pacientes. Eso es, Entonces, más o claro, menos a lo mejor era, extrapolar todavía es complicado, ¿no? Ya, creo que con el tiempo sí que tendremos a lo mejor Mm, más seguimiento, pero de momento la mayoría de los pacientes de la serie estaban tratados en primera línea con un TKI, ¿no? sí, alrededor de la mitad de los pacientes eran tratados con un TKI o con un inhibidor de Entor y un 15% de los pacientes estaban tratados o con el combo de inmuno, otro 15% inmuno-TKI y otro 15% inhibidores de la antiangiogénesis con la combinación de mTOR. Entonces, bueno, quizá el mero hecho de que en la mitad de los pacientes estuvieran tratados con una monoterapia ya te da un poquito más de información. Es decir, hasta la mitad de los pacientes exclusivamente estaban tratados con una monoterapia. Y vemos que es que se duplican las tasas de mm. supervivencia en aquellos pacientes que reciben un doblete. Yo creo que también esto nos ayuda un poquito a reafirmarnos en nuestra práctica clínica habitual que, oye, un paciente joven, quizá a lo mejor tienes que administrarle un combo en este subtipo cromófobo. Aunque en realidad no estaría aprobado, porque realmente No. solo lo podemos No. usar en célula clara. O sea, no los tenemos aprobados en célula clara en nuestro país, Pero tampoco Por pero supuesto. nunca vas a tener un ensayo que te lo valide. O sea, que es que en el y fondo vamos a realmente, necesitar además, esto. que yo sepa, además, se están excluyendo en los ensayos de no célula clara, se Sí, excluyen muchas veces los cromófobos. Utilizan combinaciones con nuevos TKI inmuno, pero que yo sepa, por ejemplo, este que hay con el XL092 te excluye cromófobos, solo se pueden incluir sí. papilares, translocados, y no puedes, o sea que es que probablemente vamos a tener muy poca información de combos en primera línea en cromófobos. Y yo la sensación que tengo es verdad que, bueno, que no van bien, pero sí que he tenido algún paciente que ha ido bien con Entor, no en primera, porque no lo suelo utilizar en primera el Entor, pero que no me ha ido bien ni con Inmuno ni con TKI en secuencia, y que sí que han ido bien con Entor. Y tengo algún paciente, bueno, de hecho tengo un paciente que lleva ahora 3 años con Everolimus y que es lo único a lo que ha respondido. Y de hecho no he mutado TSC1 porque también se lo determiné y no lo era. O sea no sé, que yo creo que es una población en la que se deberían hacer ensayos, aunque se tarde mucho en reclutar, aunque sea
multicéntrico en muchos centros a la vez, pero yo creo que sí que se deberían hacer ensayos específicos para esta patología. Sí, Yo estoy de acuerdo contigo completamente, María José, pero yo creo que, sinceramente, esto es lo mejor que vamos a tener. sí, sin duda. Porque los datos de supervivencia de estos pacientes, sí, medianas de supervivencia, son alrededor de 24 meses, son 2 años. Que Mm. eso es lo que ahora actualmente conseguimos de medianas de supervivencia libre de progresión con la combinación de TKI inmunoterapia. Entonces, cuando tú tienes que con una monoterapia tienes medianas de supervivencia de alrededor de 2 años y que quizá con un combo puedas esas medianas de supervivencia, pues duplicarlas, creo que a lo mejor te tienes que pelear por administrar este tipo de tratamientos con la dirección médica de tu hospital. Repito, te lo peleas cuando un paciente es joven, cuando un paciente tiene un buen ECOG, cuando un paciente pues tiene una expectativa vital que estás hablando de años. Quizá a lo mejor en un paciente más mayor, pues a lo mejor ya incluso la combinación de estos tratamientos, pues a lo mejor ni siquiera está indicada. Sí, por eso al final lo que hay que hacer son buenos real world, ¿no? O sea, vamos a hacer estudios de vida real grandes. Yo creo que asociaciones o sociedades científicas internacionales se tienen que juntar para tener un número de pacientes bueno, ¿no? Porque como tú dices, no vamos a tener nada mejor. Bueno, pues hagámoslo bien, hagamos Claro, real world buenos, con una N claro, suficiente y que saquemos información de ahí. Y quizás eso con es. biomarcadores, ¿no? De que eso sí se puede hacer, También. aunque sea en real world, porque material suele haber también, ¿no? Entonces quizás también con biomarcadores, aunque sean, como dice, como decir, bien recogidos los datos, aunque sean retrospectivos, pero a lo mejor también analizando biomarcadores, ¿no? Para poder tener más datos, porque sí que es verdad que no deja de ser, el cáncer renal ya es una enfermedad rara, pero es que los tumores cromófobos son una enfermedad rara dentro del cáncer renal, ¿no? Pues no sé si tienes algún comentario más, Yo creo que más o menos esto es lo que se ha lo que publicado quería. de una Vale. forma relevante, una forma que quería destacar para que todos conociéramos, aunque nos han presentado datos que nos vayan a cambiar nuestra práctica clínica habitual el lunes que viene, pero yo creo que hay que dejar destacado lo que hemos comentado en la charla de ahora. Bueno, pues muchas gracias, Lourdes, por tu estupendo resumen. Y sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast, que ya probablemente sea pues después de ESMO. Muchísimas gracias, María José, muchísimas gracias, Begoña, por haberme invitado al podcast y un placer haber compartido con vosotros estos datos. Nada, gracias a ti. Seguro que hay más ocasiones, Lourdes.